entrar a ese no tiempo. Pero ahora que ya entiendo más lo que es no tiempo y estamos aquí en el tiempo, pero mi pregunta es, cuando uno comete errores o que tiene los pecados de atrás, siguen y siguen y siguen y siguen ahí mismo, en el acto único se siguen todavía dando esos pecados, aunque se hayan perdonado o se desaparecen cuando el Señor los perdona. No, Alex. Siguen tus pecados, sí, pero en la cruz. Ok. O sea, Cuando, Jesús crucificado estará eternamente en acto. Y ese Jesús crucificado significa tus pecados. entonces mis pecados ahí siguen, aunque Sí, estén perdonados. pero Nunca van a desaparecer. no, o sea, el pecado en sí mismo desaparece. Ok. Lo que aparece es el sufrimiento de Jesús por esos pecados. Ok. Y el pecado para Dios ya no existe como fue perdonado. O sea, la misericordia divina te lo perdona y lo olvida. Ya no queda como pecado, pero queda el sufrimiento de El Jesús sufrimiento. por esos pecados. Y toda tu vida anterior queda marcada como vida divina, porque ya hemos hablado de que la divina voluntad se corre hacia atrás Seco. para marcar todos tus actos como vida divina. Perfecto. Perfecto. Me gusta eso. Bueno, gracias, doctor. ¿Qué le volvemos a dar la palabra a Lady? No, está Mercedes. A Mercedes, sí, quiero. Doctor, una preguntita. Los santos, antes que Luisa, los santos que ya han canonizado la iglesia, ¿esos santos ya tienen vida divina? Dada como un, ¿cómo diríamos? No como propiedad. Ah, ah, O sea, en el cielo no hay vida humana. En el cielo todo es vida divina. mm, Una cosa es haberla adquirido aquí en la tierra ah, y tenerla como propiedad, y otra cosa es haberla recibido allá en el cielo o después del purgatorio, cualquiera de dos. bien, Todos viven vida divina, pero no la poseen como ah, ah, las almas que llegan a vivir en la divina voluntad, la tendrán como propia. bueno, gracias. ¿Preparados? A ver, Lady. Doctor, y no sé si habrá alguna otra pregunta o ya empezamos con nuestra lectura nos tocaría hoy día la 1186. Vamos a la lectura. Ya, doctor. 1186, diciembre 21, 1914. El tener compañía en las penas es el más grande consuelo para Jesús. Estaba en mi habitual estado y el bendito Jesús, viniendo todo afligido, me ha dicho: Hija mía, no puedo más con el mundo. Consuélame tú por todos. Hazme palpitar en tu corazón, a fin de que sintiendo por medio de tu corazón los latidos de todos, los pecados no me lleguen directos, sino indirectos, por medio de tu corazón. De otra manera, mi justicia hará salir todos los castigos que no han salido nunca. ¿Cómo le van a llegar los pecados a Jesús? A través de Luisa. Ella era la tercera obra de Dios y pienso que ella era un alma víctima, ¿no? Sí. Ujú. Y como alma víctima, ella era como un pararrayo Ujú. para que Entonces, no le llegue a Jesús. ¿cómo le llegan a él? A ella porque
hacer reparación porque está unida con el querer divino, tiene Como la divina voluntad le unida viven como reparación. con la reparación. No, Ujú. no con la, sino como reparación. Como reparación. Ya, ya, ya. ¿Querías hablar de eso? No, ya le dije a usted ya eso. Sí, No, ese. Rosy, Ay, creo que tenía la mano alzada. Sí, doctor, pero ya lo solventó usted porque yo tenía dudas, pero ahorita lo acabo de escuchar y se me aclaró. Ah, Gracias. bueno, correcto. Seguimos, David. Vean. Y en el acto de decir esto, ha ensimismado su corazón al mío y me hizo sentir su latido. Pero ¿quién puede decir lo que se sentía? Los pecados como saetas herían aquel corazón. Y mientras yo tomaba parte, Jesús tenía alivio. Luego, sintiéndome toda fundida en él, parecía que yo encerraba su inteligencia, sus manos, sus pies y así todo lo demás. Y yo tomaba parte en recibir todas las ofensas de cada uno de los sentidos de las criaturas. Pero ¿quién puede decir cómo sucedía esto? Luego Jesús agregó, Tener compañía en los penas es el más grande alivio para mí. He aquí por qué mi Padre Divino, después de la encarnación, no fue tan inexorable, sino más benigno, porque las ofensas no las recibía directas, sino indirectas, esto es, a través de mi humanidad, la cual le hacía continuas reparaciones. Así yo voy buscando almas que se pongan entre mí y las criaturas. De otra manera reduciría el mundo a ruinas. Bueno, aquí lo dice, ¿no? Lo que habíamos hablado hace un momento. O sea, la humanidad de Luisa, o sea, le hace continuas reparaciones. O sea, esa es la forma como ella recibe en ella las ofensas, recibe en ella todo lo que la criatura hace y repara y se lo entrega a Jesús. Entonces Jesús lo toma, pero lo toma ya no como una ofensa, como un pecado, sino toma la reparación. ¿Sí? Entonces, él sabe de qué es esa reparación. Es una reparación por un acto de lujuria, un acto de reparación por un acto violento, en fin, cualquier tipo de acto, pero lo que está recibiendo es la reparación que Luisa le hace. Y ahora está esperando que haya almas que tomen este mismo oficio, o sea, recibir sobre ellas todas las ofensas como almas víctimas y reparar y entregárselos a él para que no le lleguen directas las ofensas. Sí, Gerardo. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches a todos. Yo le quería preguntar, si se entiende el tema de Luisa como alma víctima, como decía Tessa, que actuaba como pararrayos. La duda que yo tengo, doctor, es si era a través de sus sufrimientos lo que Luisa sufría, no sé, como le dan, su habitual estado. No sé si era ese sufrimiento, doctor, ahí me surgió la duda, ¿verdad? Eh, si es a través de los sufrimientos que ella sentía en su habitual estado, ¿no? Lo que le llaman habitual estado, y, y que esos sufrimientos ella los ponía, digamos, en manera de pararrayo, no sé.
Bueno, de alguna manera tenía cierta influencia en sus sufrimientos para reparar, pero no era nada más eso, sino que sus sufrimientos los unía a los sufrimientos de Jesús. Y entonces, lo que nos dice Jesús en las horas de la pasión, repárame con mis mismas reparaciones. Entonces, el alma, la divina voluntad, debe tomar todas las reparaciones que Jesús hacía hacia el Padre, pero ahora el alma las toma como propias y se las entrega como vividas hacia Jesús. O sea, estamos reparando en modo divino, no nada más en modo humano. Y claro, a esa reparación le aunamos lo nuestro. O sea, hacerlo en modo humano sería, vamos a decir que yo estoy teniendo un gran sufrimiento por, yo qué sé, por mi familia, alguna situación que estoy viviendo. Yo ofrecer ese dolor, ese sufrimiento que estoy teniendo, es a modo humano. Si le entendí bien, es poner ese sufrimiento, no decir, Señor, yo te ofrezco todo lo que estoy sufriendo por mi familia, te lo ofrezco, pero no le estoy ofreciendo sus mismos sufrimientos. ¿Sí? Entonces, lo que haces es unir tu sufrimiento a los sufrimientos de Jesús. ¿Sí? Y ese sufrimiento ya unido al tuyo con el de Jesús es lo que le vas a ofrecer como reparación. Muchas gracias. ¿Sí queda claro? Sí, sí, doctor. Sí, sí, me entendí. No. Muchas gracias por sus Mari. Doctor, buenas noches a todos. Doctor, aquí entiendo que si nos fundimos totalmente, ¿vamos a sentir eso mismo que está diciendo Luisa aquí o eso era para Luisa solo por ser cabeza de misión? Eso por un lado. Y lo otro es que el que nosotros hagamos esto de la reparación es lo que nos va a poner siempre como, o sea, hace que sea la divina voluntad el prodigio más grande, ¿cierto? Que podamos reparar por todo, por todos y por todo. O sea, el sentir, recordemos lo que dice Jesús, que cuando el alma vive en la divina voluntad, sentirá en su interior de repente tristeza, aflicción, pena, y es el reflejo de lo que Él quiere tener en nosotros. No es cosa nuestra, sino es de Él que la refleja en nosotros. Y de la misma manera quiere poner de vez en cuando sus alegrías, sus gozos, que son los que la criatura le da, pero también los quiere compartir con nosotros. Entonces, no es que necesitemos sentir lo que Él sintió. Eso es de Luisa por ser cabeza de misión. Pero nosotros también, en la medida que nos adentremos, es en la medida en que podremos participar tanto de los sufrimientos como de los gozos. Y gracias a eso nos unimos a lo que Él hizo en caso de sufrimiento para entregárselo ahora a Él, pero como si fuera nuestro. Ah, ya. Doctor, pero cuando nosotros reparamos, ¿le hacemos sentir el mismo alivio al Señor? O sea, que Sí, indirectamente le lleguen las penas a Él. así es. Ah, ok. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a la siguiente. Siguiente. 1187, febrero 8, 1915. La unión de voluntad forma toda la perfección de las tres divinas personas. Me la paso afligidísima
por los modos que mi siempre amable Jesús tiene conmigo, pero resignada a su santísimo querer. Si me lamento con Jesús por sus privaciones y por su silencio, Él me dice: No es tiempo de poner atención a esto. Estas son niñerías y de almas muy débiles que ponen atención a sí mismas y no a mí, que piensan en lo que sienten y no lo que les conviene hacer. Estas almas apestan a humano y no puedo fiarme de ellas. Ojo con esto. Creo que es muy interesante poderlo entender perfectamente, ¿sí? O sea, Luisa se está quejando, está muy afligida por la modo como se comporta Jesús con ella. Y está hablando de las ausencias de él, esas privaciones que él le hacía a Luisa. Y entonces Jesús le dice, no es tiempo de poner atención a eso. Son niñerías y de almas muy débiles que ponen atención a sí mismas y no a mí. Y entonces la pregunta es, ¿y nosotros tendremos parte en esto? O sea, realmente Jesús se nos ha mostrado, se nos ha hecho sensible como para poder estar afligida por las privaciones de él. A mí no, doctor. No lo he visto a Jesús, No, visto no. ni sentido. También. Nunca les ha pasado que de repente se sienten ajenas a la divina voluntad, como que ¿Ajenas? como que no tienen ese ánimo, esa disposición, como que no sienten ese impulso de seguir actuando en la divina voluntad. Puede ser, sí, pues. ¿No? Ujú. O sea, si no lo han sentido, qué bueno. Si lo han sentido, es prácticamente igual que esto. O sea, un Jesús que de repente se esconde. Y algo que es importante, el alma para sentir eso debe estar acostumbrada a la unión con Jesús. Ujú. El alma que no está acostumbrada a la unión con Jesús no le puede sentir. Pero el alma que tiene a Jesús como vida, Ujú. definitivamente esto se presenta en ocasiones. Y entonces la persona se aflige, si la persona simplemente piensa que ya está fría, que no tiene esa misma intención de antes, y eso se lamenta, ¿sí? Según nos dice Jesús aquí, es parte del trabajo de Él en nosotros. ¿Por qué en unos sí y en otros no? No lo sé. ¿Por qué a alguien le comunica un determinado sentimiento o estado y en otros no? Pero les comunica otra parte también de ello, decisiones de él, de acuerdo a las necesidades de cada uno. ¿Sí? Pero si llega a suceder, no es para afligirse. Y aparte, cualquier aflicción, ya no sea por privación de él, sino por cualquier aflicción, imaginemos lo que dirá. Si esta aflicción por la privación de él dice esto, ¿qué dirá de una aflicción que no es por la presencia de él? Están afligidas por un problema familiar, por un problema laboral, por un problema social. ¿Qué dirá de eso? Son O sea, son niñerías de almas muy débiles
que ponen atención a sí mismos y no a mí, que piensan y sienten no lo que les conviene hacer. Estas almas apestan a humano y no puedo fiarme de ellos. No puedo fiarme de ellos. Seguimos, ¿no? De ti no espero esto. Quiero el heroísmo de las almas que, olvidándose de sí mismas, ponen atención solo a mí. Y unidas conmigo, Te puedo hacer una lista de lo que va a aparecer luego. ay, ya está. Eso de cuando Carlos... Silencio. Perdón. Sí, es lo que estaba intentando, pero creo que ya Moti me ayudó. Ya. Perdón, doctor. De ti no espero esto. Quiero el heroísmo de las almas que, olvidándose de sí mismas, ponen atención solo a mí. Y unidas conmigo se ocupan de la salvación de mis hijos. Porque el demonio usa de todas sus astucias para arrancarlos de mis brazos. Quiero que te adaptes a los tiempos, ahora dolorosos, ahora luctuosos y ahora trágicos, y junto conmigo reces y llores por la ceguera de las criaturas. Tu vida debe desaparecer haciendo entrar en ti toda mi vida. Haciéndolo así, sentiré en ti el perfume de mi divinidad. Me fiaré de ti en estos tiempos tan tristes, que sin embargo no son más que los preludios de los castigos. ¿Qué será cuando las cosas avancen más? Pobres hijos, pobres hijos. Parece que Jesús sufre tanto que se queda sin palabras y se oculta más adentro de mi corazón, de modo que desaparece del todo. Y cuando cansada de mi estado doloroso, renuevo los lamentos. Lo llamo y le digo: Jesús, ¿no sabes las tragedias que están sucediendo? ¿Cómo es posible que tu piadoso corazón pueda soportar tales estragos en tus hijos? Y parece que Él apenas se mueve en mi interior, como si no quisiera hacer sentir. Y siento dentro de mí, respiro, otro respiro afanoso, como si estuviera en agonía. Es el respiro de Jesús, porque advierto que es dulce, pero mientras me consuela, toda me hace sentir penas mortales, porque en aquel respiro siento el respiro de todos, especialmente los de tantas vidas muriendo, y que Jesús sufre con ellos el interior, el extertor de la agonía. Otras veces parece que se duele tanto que manda tristes lamentos, de mover a piedad los corazones más duros. Ahora, continuando con mis lamentos, esta mañana al venir me ha dicho: Hija mía, la unión de nuestros quereres es tanta que no se distingue cuál sea el querer del uno y cuál el del otro. Y esta unión de voluntad que forma toda la perfección de las tres divinas personas, porque como somos uniformes en la voluntad, esta uniformidad lleva uniformidad de santidad, de sabiduría, de belleza, de potencia, de amor y de todo lo demás de nuestro ser. Así que nos vemos como en un espejo recíprocamente uno en el otro. Y es tanta nuestra complacencia al mirarnos que nos vuelve plenamente felices.
Entonces uno refleja en el otro y cada cualidad de nuestro ser, como tantos mares inmensos diferentes en sus gozos. Uno descarga en el otro. Por eso, si alguna cosa fuera disímil entre nosotros, nuestro ser no podría ser ni perfecto ni plenamente feliz. Ahora, al crear al hombre, infundimos en él nuestra imagen y semejanza, para poder arrollar al hombre en nuestra felicidad y reflejarnos y hacernos felices en él. Pero el hombre rompió el primer anillo de conjunción, de voluntad entre él y el Creador, y por lo tanto perdió la verdadera felicidad. Es más, cayeron sobre él todos los males. Por eso ni podemos reflejarnos en él ni hacernos felices. Solo en el alma que hace en todo nuestro querer, lo hacemos y gozamos el fruto completo de la creación. Porque aún en aquellos que tienen alguna virtud, que rezan, que frecuentan los sacramentos, pero si no son uniformes a nuestro querer, no podemos reflejarnos en ellos. Porque como está separada la voluntad de ellos de la nuestra, todas las cosas están desordenadas y revueltas. Ah, hija mía, solo nuestra voluntad es acepta, porque reordena, hace feliz y lleva consigo todos los bienes. Por eso siempre y en todo haz mi voluntad. No pongas atención a otra cosa. Y yo, amor mío y vida mía, ¿cómo puedo unificarme a tu voluntad, a los tantos flagelos que estás mandando? Se necesita demasiado para decir fiat. Y además, ¿cuántas veces me has dicho que si yo hacía tu querer, tú habrías hecho el mío? Y ahora, ¿cómo has cambiado? ¿Cómo has cambiado? Y Jesús, No soy yo quien ha cambiado. Es que ha llegado a tanto la criatura que se ha hecho insoportable. Acércate y chupa de mi boca las ofensas de las criaturas me envían. Y si tú puedes tragarlas, yo suspenderé los castigos. entonces me he acercado a su boca y con avidez chupaba, pero con sumo dolor mío me esforzaba por tragarlo y no podía, me sofocaba. Volvía a hacer nuevos esfuerzos y no lo lograba. Entonces Jesús con voz tierna y sollozando me ha dicho, ¿Has visto? No puedes pasarlo. Arroja la tierra y caerá sobre las criaturas. entonces yo lo he arrojado y también Jesús lo arrojaba de su boca, pero sobre la tierra, diciendo, Es nada aún, es nada aún. ya ha desaparecido. Doctor, entonces el sufrimiento de Jesús por todo lo que en este momento, lo que yo quería preguntar, doctor, en este momento que Jesús estaba sufriendo por todas las vejaciones que le hacemos, también sufría por este momento que estamos viviendo que es tan terrible. Sí, sí, o sea, el sufrimiento de él es totalmente universal. Entonces, si Luisa no podía darle ese soporte,
compartir estas penas tan tremendas. Yo creo que también es porque es el primer, no, el tomo 11, ¿no? No, Pero, ¿no? no, o sea, el sufrimiento de Jesús le podemos ayudar, no lo puedes abarcar. O sea, no le puedes quitar todo el sufrimiento. Entonces, Él te comparte, Él acepta tu participación para aliviarlo, pero no lo puedes quitar todo. La criatura es incapaz de poder tener en ella todo el sufrimiento de Jesús. Y la Virgen Santísima. Tampoco. Nadie puede abarcar a Dios. ¿Sí? Entonces, todo lo que Jesús hace, lo hace a nombre de toda la familia humana. Y lo hace gracias a la divina voluntad que actúa en él. O sea, porque Jesús también tuvo que vivir fundido en la divina voluntad. Entonces, la divina voluntad, pero siendo él el receptáculo del Verbo Eterno, él absorbe todo, pero en modo humano. Ahora, eso que él absorbió en modo humano, gracias al divino querer, no lo podemos abarcar nosotros. Nosotros no podemos abarcar la vida de Jesús. ¿Podemos participar de ella? Sí. Y nos va a dar la gracia de poder tener cierta, ¿cómo diríamos?, participación tanto en gozos como en sufrimientos. Pero no lo podemos abarcar con totalidad. ¿Sí? Eso que Jesús a veces quiere que quisiera compartir la misa, pero no puede. O a veces se lo comparte y Luisa no lo puede tragar cuando sale de su boca, pero tiene que arrojarse en la tierra. Es las amarguras y los sufrimientos que él tiene, pero que no son, o que no es posible que la criatura los acepte. Por eso también ella pedía que pudiera darle la amargura, ¿no? En cuanto, por ejemplo, el acto de contrición, ¿no? Dame tu amargura a fin de poder dolerme de tus penas, algo así, ¿no? Que Sí, pedía. pero es en modo limitado. Limitado. La criatura, por ser criatura, nada más, no tiene la capacidad de poder tenerlo todo. Doctor, gracias. Mari, Doctor, ¿qué debemos hacer para que el vivir en el querer divino sea nuestro todo? Como decíamos ahora en la lectura 18-18 y como ahora aquí habla de que tu vida debe desaparecer haciendo entrar en ti toda mi vida. Entonces, no sé, ¿qué te digo, Mari? Lo mismo que dijimos hace rato en el otro día. Se necesitan grandes gracias para entender una voluntad divina. Mientras no tengamos este don que Jesús nos quiere dar de las grandes gracias, nos será muy difícil poder entender lo que es la voluntad divina y lo que esta voluntad divina hace. ¿Por qué? Porque sale de nuestro campo, sale de nuestra esfera humana el actuar de lo divino. En la medida que vayamos adentrándonos, que vayamos disponiéndonos, como era esa lectura, en la medida que vayamos teniendo la certeza de que me importa más la divina voluntad que mi propia vida, en esa medida Dios me irá dando cada vez más gracias para poder llegar a entender en plenitud lo que la divina voluntad quiere hacer en nosotros.
Mientras no lo tengamos esto así, definitivamente es como tabú para nosotros, como algo no entendido. Entonces simplemente no nos desesperemos y tratemos de continuar. Y poco a poco, gracias a todo lo que nos va a ir dando, vamos a ir entendiendo. ¿Qué quiere decir? Que estimamos más su voluntad que nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner ejemplos humanos, no divinos, humanos. ¿Qué pasaba con los mártires allá en el circo romano? Tenían más en cuenta, tenían más, apreciaban más las gracias, el ser fieles a Jesús que su propia vida. Y entraban felices al martirio. Pero eso era en la parte física. Jesús nos dice que el disponerse a un sacrificio de estos físico en realidad es sencillo, porque es en un momento dado, en un instante de arrojo, un instante de amor y te entregas. Pero qué difícil es disponerte a un sacrificio constante y un sacrificio de muerte continua a tu voluntad. Aquí el problema está en lo que decimos. No entendemos lo que es morir totalmente a nuestro yo. O sea, sale de la posibilidad de poderlo entender. Entonces, ¿cuándo lo voy a poder lograr? Cuando Jesús me dé esas grandes gracias que se necesitan para poder entender a esta voluntad divina. ¿Y eso cómo lo voy a lograr? Por medio de la disposición, por medio de apreciar más la divina voluntad que todo lo demás. O sea, es un proceso, ¿no? Y el conocimiento. Entonces, querer que alguien nos diga cómo le hago, no es posible, porque esto se aprende a través de las vivencias. En la medida que vamos viviendo esta entrega, en la medida que vamos aceptando esa renuncia a lo nuestro, es en la medida en que vamos a ir obteniendo todo lo necesario para entender. O sea que por eso también hay que tener mucha paciencia. Mucha paciencia, mucha constancia y mucho conocimiento. Ujú. O sea, la constancia en el aprender, en el seguir adelante y tratando de practicar lo que Jesús nos va indicando. Y en esa medida es como vamos a ir cada vez entendiendo más. Luisa, no me acuerdo ahorita el volumen, pero es en los 30. No me acuerdo qué estaba pensando, pero llega Jesús y le dice, hija, no has entendido lo que es vivir en mi voluntad. De que tengámoslo en cuenta. Doctor, entonces, permiso, tiene mucho sentido la canción que cantamos en la iglesia. Hay que morir para vivir, Bueno, así es. porque tenemos que morir a nosotros mismos, a nuestra propia voluntad. Eso es lo que quiere decir. Qué grandeza. A nuestro yo. Acuérdate del yo. Exacto. Gracias, doctor. Difícil entenderlo. Difícil el tratar de llegar a una conclusión. Pero sigamos adelante. Sigamos adelante. Sí. Estas aflicciones o estos deseos no cumplidos
entran dentro de lo que le dijo a Luisa, es de almas vives, de almas que ponen toda su atención en sí mismas. ¿Sí? Yo preguntaría, ¿qué es más importante? ¿Entender esto o vivirlo? Vivirlo porque así sea una sola, ¿verdad? Si la hago vida, Vivirlo, definitivamente vivirlo. Sí. Entonces, esto se puede vivir haciendo todo lo que Jesús nos dice. Quizás no lo entiendo, pero lo hago. Ejemplos hay muchos en forma humana. Yo no entiendo cómo está Jesús en la hostia. Yo no sé si ustedes lo entienden, pero sé que está y lo recibo. Yo no entiendo cómo está la Trinidad, pero lo creo, lo acepto y lo creo. O sea, vivimos en un mundo de fe, no de certeza. Entonces, esto de la divina voluntad empieza igual, empieza en la fe. Voy a creer lo que me están diciendo. Voy a llevar a cabo lo que me está pidiendo Jesús. Y eso me va dando ese mérito de ir teniendo actos en la divina voluntad y poco a poco ir entendiendo cada vez más. ¿Hasta dónde? Hasta donde Jesús quiera y yo decida, ¿no? Doctor, la fe termina en el cielo, ¿no? Porque ya ahí se abre a la realidad, a la verdadera realidad. Pero en Sí. el libro de cielo, esa fe, este conocimiento lo puedes llegar acá en vida, tenerlo, no esperar el cielo Es que la fe es Jesús. Sí, pues la fe de Jesús. En la medida que vayamos entendiendo a Jesús en nuestra vida, es en la medida en la que tendrás ya el objeto de la fe como una realidad. Ujú. O sea, Con la fe ya no es nada más la virtud teologal, ujú, esa ujú, virtud teologal que te hacía creer lo que no ves. claro. Ahora, la fe es la certeza de poseer a Jesús. Certeza, no esperanza. Ujú. O sea, eso se aplica ya en la divina voluntad, porque en voluntad humana uno dice la fe termina cuando tú mueres porque ves, ¿no? Ya, Porque pero acá no, acá llegas al no. objeto de la fe. Ujú. Aquí el objeto de la fe es Jesús. Y ese Ajá. Jesús que tienes que adquirir a través de tu entrega a la divina voluntad. Ujú. De la vida continua, ¿no? Hacer actos continuos. Exacto. Ujú. Ya, doctor. A veces como que se nos, como que se oscurece el panorama, ¿no? Como que de repente no vemos claro y quisiéramos ver, quisiéramos saber, quisiéramos conocer, pero volvemos a lado. O sea, eso se va a ir revelando poco a poco en la medida que yo entre en la luz de la divina voluntad y yo mismo me puedo convertir en luz. Entonces ya no ya no tendré una luz prestada, sino yo seré luz para descubrir todos los caminos por donde ando. Qué bonito. Cada vez. Todo esto, doctor, se va a lograr gracias al conocimiento y depende de disponernos, ¿no? Para que el Señor nos dé el don, solo disponernos.
O Y sea, no mirarnos a nosotros, porque si nos miramos, no vamos a lograr nada. totalmente de acuerdo. Entre más te mires, más te sales. Eso también es parte de ese olvido de sí mismo, se parte de quitar el yo, es quitar incluso las dudas. ¿Sí? La duda, no la duda que nace del conocer más, sino la duda de la certeza de si esa no es realidad. Porque Luisa también, cómo le preguntaba, cómo tenía ese diálogo, ¿no? Con él, sus dudas, sus aflicciones, y el Señor, ella lo podía sentir, ¿no? Acá en el, cómo lo sentía, que respiraba, que sufría. Era como una niñita hablándole a su papá, preguntándole y diciéndole, tenía esa confianza, ¿no? Yo creo que Jesús también hasta se sonreiría, se ocultaba, jugaba con ella. Qué bonito. Sí. Bueno, esa niñita puede ser tú. Eso quiero. Antes que sea más viejita. Volverme una niñita. Pero muchas de esas preguntas que Luisa hacía, ¿cierto, doctor? Que era el Señor el que se las ponía en su mente Así para que es. nosotros las tuviéramos o si nosotros las hubiéramos. Son dudas de nosotros que Jesús toma y se las pone a Luisa para respondernos a través de ella. ¿Sí? Entonces, por eso es que a veces Luisa ya, no en el 11, sino en libros del 20, 30, de repente hace preguntas que son pues prácticamente de inicio, ¿no? Y esa vez que le dice, Luisa, no has entendido lo que es vivir en mi voluntad, allá por los 30, no es Luisa exactamente, ¿sí? Sino más bien es Levi, que dice, Levi, ¿cómo le digo a Levi? Y entonces lo toma, se lo pone a Luisa y le dice, Luisa, no has entendido, no pones atención, no pones ese martirio de atención continua. Así que Levi, por favor, avisada. Sí, doctor. Doctor, y así en esta lectura se ve de que el Señor está en continua agonía y viendo cómo está el mundo y bueno, y que no ha habido, digamos, hasta que uno conoce la divina voluntad, digo, ¿no? O sea, y viendo cómo está ahora y cómo se pondrá después, o sea, el Señor no va a terminar de tener agonía, salvo en sus hijos de la divina salvo con los hijos de la divina voluntad, ¿no? Que se va como que disminuir en algo esta agonía, ¿no? Doctor, disculpe, otra pregunta. Hay una lectura, me parece, acerca de la Virgen María que usted explicaba cómo era la pequeñez de la Virgen María. Esa pequeñez también que tenía Luisa, ¿no? Porque también le dicen la pequeña hija de la divina voluntad. O sea, mientras uno se va haciendo más pequeño, no sé si he entendido bien, pero o sea, es nuestra nada, quedarnos en nuestra nada, sin justamente esto que dice esta lectura, ¿no? De tantas cosas que llevamos en nosotros que no nos permiten entrar a la divina voluntad. Pero cuando hagamos a un ladito esto y nos quedemos en nuestra nada, ¿podremos alcanzar un poquito de esa pequeñez? Así es. Pequeñez no es en forma física,
Claro, si no es... espiritual. Entonces, en la medida que vayamos desapegándonos a lo nuestro, nos vamos volviendo más pequeños. ¿Sí? Ya no tienes nada tuyo, como la Virgen o como dicen, entonces eres la más pequeña de todos. Ahora, ¿a qué pequeñez lleguemos nosotros? Pues eso no lo sabemos. Depende de nuestra disposición y depende de nuestra atención que pongamos continuamente para seguir adelante con esto. ¿Verdad? Entonces, sí, mientras más, o sea, mientras añoremos, mientras busquemos esa pequeñez, ¿no? Podremos, o sea, el Señor nos irá llenando de más gracias, ¿no? Entiendo también eso. Así es. Mm, Y esas gracias te permitirán entender cada vez más. ujú. Ya, doctor, gracias. A ver, Leticia. Ay, buenas noches a todos. Yo tenía una pregunta, pero no es del día de hoy, es del día de ayer que estábamos viendo las lecturas de la Virgen. Cuando estábamos viendo que después de la novena de Navidad, ya ve que el niño Jesús estaba sufriendo por todos nuestros pecados. Después de que ya él nace, sigue él también sufriendo las mismas flagelos y eso desde chiquito. O sea, desde que cuánto nace o ya no, hasta que lleva la No, crucifixión. esto fue toda su vida. O sea, desde el momento de su encarnación hasta el final de su vida, tiene esas dos pasiones en su interior. La pasión del amor y la pasión del pecado. Tiene que estar rehaciendo el amor que le debemos a Dios a través de muertes de la voluntad humana para darle vida a la voluntad divina, y tiene que estar cumpliendo penas por cada culpa, por cada pecado que hemos cometido. Como esto no lo podía, el hombre no se lo podía dar, porque sería imposible darle tantas muertes, darle tantísimos sufrimientos. Entonces, el que toma la batuta como verdugo es el mismo amor divino, o sea, la misma divinidad. Y ella es la que sabe qué cantidad de dolor, qué intensidad de dolor tiene que pagar Jesús para vencer todos los pecados de toda la familia humana. Y eso se lleva a cabo durante toda su vida. O sea, no fue nada más en algún momento, sino fue toda su vida. Está bien, doctor, gracias. Esa es otra de las cosas que a veces nos cuesta trabajo, el entender cómo Jesús sufría tantas muertes en su interior. Cómo nos cuesta trabajo entender que Jesús sufría tantas espinas, tantos flagelos, tantos golpes, tantas vejaciones que se le hacían durante toda su vida, ¿sí? Cuando que él aparentemente llevaba una vida normal, una vida normal en el mundo, o sea, como obrero, como hijo. Bueno, pero esto era en el interior. Las muertes, ese que es el punto principal. Entender que cada vez que la criatura obra en su voluntad, le está dando muerte a la voluntad divina en él, y le está dando vida a la vida de la voluntad divina, de la voluntad humana, perdón. Por lo tanto, Jesús tiene que tener en él todos los actos de nosotros donde le hemos dado muerte
a la vida divina para darle vida a la vida humana. Y ese acto significa renunciar, o sea, quitar a la divinidad de nuestra vida, darle muerte en nosotros a la vida divina. Jesús lo tiene que tomar y sentir en él la muerte que esa criatura le está dando en él. Y a través de esa muerte es como él empieza a redimir el mundo, porque empieza a dar la reparación completa por aquello que hizo en ese tiempo. Sí, se logra entender. Es una muerte por cada criatura. En la actualidad somos cerca de 8.000 millones de criaturas. Se supone, hasta donde las cuentas más o menos salen, que ha vivido otro tanto. Todo lo anterior han vivido otro tanto de lo que somos. Estamos hablando de 15 a 16.000 millones de vidas que Jesús tiene que pagar. Eso hubiera sido totalmente imposible aplicárselo físicamente. Sin embargo, el que no es divino, esta divinidad, tiene la capacidad de poder cambiar los actos humanos en actos divinos. Pero para que eso suceda, Jesús tiene que tomar los actos humanos y eso se lo logra a través de sufrir la muerte que esa criatura le dio a la voluntad divina para darle vida a la vida humana. Y Jesús hará lo mismo pero al revés. Le dará muerte a la vida humana para darle vida a la vida divina. ¿Qué quiere decir? Jesús siente en él, percibe en él que está pecando. O sea, ese toma nuestro pecado, él siente el efecto que tiene en la divinidad el hecho de que el hombre peca, que es darle muerte a la voluntad divina. Entonces, esas son las muertes que él está sufriendo continuamente. Y tiene que sufrir una muerte por cada criatura. ¿Cuántas criaturas existirán? No tenemos la menor idea. Sin embargo, Jesús tuvo que pagar una muerte por cada uno. ¿Sí? Y lo mismo es del pecado. Jesús repara los pecados, por ejemplo, de pensamiento, por medio de las espinas. Pero no es un sufrimiento genérico. No es que lo coronen de espinas y eso rehace los pensamientos de toda la familia humana. No. Tiene que tomar pensamiento por pensamiento, palabra por palabra, acción por acción, para sufrirla en él, esta muerte de la que hemos hablado, pero también cuando es un pecado, pagar la pena que merece. Un pensamiento malo merece una espina. Bueno, ¿cuántos pensamientos malos ha tenido la criatura? No sabemos. ¿Cuántos pensamientos malos tendrá toda la familia humana? Imposible saber. Sin embargo, Jesús tuvo que pagar una espina por cada pensamiento malo, un flagelo por cada acto, por cada acción de la voluntad humana. Eso era lo que le costaba, era el precio que tenía que pagar por cada acto humano que quería tomar para redimir. Entonces eso lo llevó durante toda su vida. Entonces, como le decía también a Luisa, o sea, si tú los castigas o les haces los flagelos a ellos, tú mismo los estás sintiendo.
¿verdad? Entonces, por eso le decía que no los castigara, ¿verdad? Nos castigara. Así es, Jesús le pregunta, bueno, ¿por qué no quieres que lo castigue? Dice, porque sé que tú sufres lo mismo que ellos. Ujú. O sea, Jesús tuvo que vivir la vida de todos nosotros, vida completa, vida tanto buena, mala, pecaminosa, virtuosa, como sea. Todos, tener en él todos los sufrimientos de toda la familia. Entonces, imaginemos lo que eso quiere decir en forma de pasión. Nunca hubiéramos terminado de dársela. Todavía estaríamos formados para aplicarle unos cuantos flagelos. Todavía estaríamos esperando para crucificarlo por mí. A ver, crucifícalo, ya lo crucificaste, ya murió, bájalo de la cruz y ahora de nuevo, ahora va por mí, y ahora va por el otro, y ahora va por el otro. Por eso es que la divinidad es la que le hace sentir la muerte que sufrió la voluntad divina en él. A ver, Tessa, Gracias. Doctor, con razón, San Marcos le llama varón de dolores. Yo pienso que su única alegría cuando él estuvo acá en tierra viviendo fue Mamá María, porque era su paraíso, su único paraíso. Pero de ahí ya no tuvo más alegrías porque todos vivían en voluntad humana en ese tiempo. bueno, pero también hay alegrías por las conversiones. Recordemos que el acto conquistante para él es un gozo. Mm, El acto conquistante se hace a través de la voluntad divina, que se da cuenta que necesita a Dios y se convierte. ujú. O sea, esos son gozos de él. Ya, y ahora, doctor, que viene este tercer fiat, esta extensión del reino, ahí sí supongo que como va a haber muchas criaturas viviendo la divina voluntad ya como vida en el futuro, ahí sí va a ser más gozoso nuestro Jesús, ¿no? Sí, Y Mamá María también, sí. obviamente, y Luisa también, los tres. Ujú. Porque cada acto que hacemos en divina voluntad le retribuimos a ellos, le hacemos crecer en gozos, ¿no? Exacto. Ujú. Y sobre todo se le disminuye sufrimiento. Se le disminuye. No No, quitarle sufrimiento, sino sino quitarle más sufrimiento. evitar más El, sufrimiento, el sí. alma que vive en la divina voluntad, al entrar en ella, deja de pecar. Ujú, Si deja de pecar, Jesús deja de sufrir por esos actos de sacrificio. ujú. Entonces, bueno, pensar que más adelante, bueno, ya desde ahora, ¿no? Ya el Señor ya tiene ese gozo, ¿no? Ahora en este tiempo que está haciendo estas verdades conocidas, se está extendiendo el reino, ya tiene algo, ¿no? Y más adelante más, me imagino, cuando su reino ya esté bien extendido en esta tierra. Así es. Ya, doctor. Bueno, Gracias, doctor. Gracias, doctor, por todo su tiempo. nos vemos la próxima. Muchísimas gracias, doctor. Que Dios los siga Muchísimas gracias. Que bendiciendo. pase buena noche. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muchas Gracias. gracias.